La capacidad de plantearse preguntas, la curiosidad y la manera de mirar la forma distinta y significativa a fenómenos cotidianos han sido y son factores desencadenantes de las aportaciones científicas relevantes. De hecho, se puede afirmar que la capacidad de los humanos de hacer preguntas, imaginar y buscar las respuestas está en el origen de la cultura. Las explicaciones y respuestas que, en los inicios de la historia del conocimiento, los humanos daban a las preguntas en relación con cómo surge y se ordena el cosmos, se fundamentaban en la especulación lógica o en la observación y en la búsqueda de regularidades. La tensión entre estos dos caminos o planteamientos de carácter racionalista uno y empirista el otro llevó a cuestionar también el propio proceso de construcción del conocimiento. En el proceso de elaboración y construcción del conocimiento científico y del método científico intervienen, por una parte, la capacidad de mirar, ver y pensar sobre los hechos y fenómenos que nos rodean, y por otra, las ideas dominantes, los conceptos y las teorías. El conocimiento avanza a medida que se plantean nuevas preguntas. Estas pueden surgir, en algunos casos, de la observación, ya que esta capacidad se amplía con la utilización de nuevos instrumentos y el tratamiento de nuevos datos y, consecuentemente, pueden evidenciarse nuevas situaciones. En otros casos, sin embargo, es necesario un cambio de teoría para poder plantearse nuevas preguntas y, en definitiva, mejorar la comprensión de los fenómenos. Así, la capacidad de plantear preguntas es fundamental para la ciencia. En el lenguaje popular, la pregunta más en boga es ¿por qué? En el lenguaje científico, la pregunta es ¿cómo? Ciertamente, no es cuestión de matiz, solo por cuanto responder a un por qué es disponer del conocimiento de las causas últimas que explican las razones por las que ocurren las cosas. ¿A qué se debe que sean así? ¿Por qué? Es una pregunta filosófica, muy ligada a la conjetura y muy imbricada en la creencia y la especulación. La ciencia ni llega ahí, ni lo pretende. Se conforma con la cadena causal de acontecimientos, identificando los procesos que tienen lugar. Puede parecer que son sinónimas las pretensiones, pero nada más lejos de la realidad. La ciencia parte de una hipótesis, toda vez que el problema se ha delimitado, elabora una cadena causal de procedimientos que demuestra y comprueba y está en condiciones de poderlos repetir en las mismas condiciones en las que lo ha analizado. Formula leyes universales que solamente dependen de magnitudes físicas mensurables y es capaz de pronosticar el resultado a obtener con una precisión también específica. Una vez establecida la pregunta de la ciencia ¿cómo?, el ser humano es insaciable. No sabemos cómo son insaciables y hay que reconocerlo así. Tras la respuesta a cada interrogante, aparecen muchos más interrogantes, que no es que empañen el resultado de aquel, pero sí que es cierto que actúa como bálsamo de ignorancia, porque entonces nos damos cuenta de lo que todavía nos falta por conocer. En el campo de la parapsicología nos encontramos con el mismo paradigma, con las mismas cuestiones sin resolver, pero nada más inquietante que obtener resultados propiamente dichos del lugar proveniente. En este caso, nos trasladamos a un antiguo casino ya centenario, el Liceo Mercantil, una obra promovida por Antonio López Muñoz, el Palomo, en 1897, diseñada por Rodrigo García e inspirada en su construcción en el Palacio Veneciano Vendramín Calergi, utilizándose incluso en su fachada un enlucido blanco y encalado poco frecuente en la época en Puente Genil, que consigue un efecto muy semejante al del Palacio Veneciano. La fisonomía de este bello edificio ha cambiado poco en su ya más de 100 años de existencia y es uno de los escasos testimonios urbanos locales que han soportado dignamente el paso del tiempo y que han conseguido formar parte indispensable del paisaje arquitectónico de esta población. Destacamos sus magníficas balconadas, espaciosas cristaleras y antepechos de planta baja, todo ello orientado con luminosidad al exterior y vistas inmejorables. A pesar de ser casi centenario, se encuentra en perfecto estado de edificación estructural, con sus clásicas columnas de hierro y la misma escalera fundacional.
Sed bienvenidos al otro lado. Esto es...
Leopoldo Lemonniez, arquitecto e ingeniero francés, alumno de Eiffel, que durante su estancia en Puente Genil levantó y remodeló distintos edificios emblemáticos, bajo el signo del esclesitismo y los revivals historicistas. Fue la figura clave en la introducción de esta nueva arquitectura. Llegó a Puente Genil para la instalación del ferrocarril, diseñando y construyendo el popular Puente de Hierro, situado en la aldea del Palomar, concluido en 1876. También restauró y dio la imagen actual al puente de piedra sobre el río Genil, cuya remodelación emprendió en 1874. Entre 1878 y 1879 finalizó la construcción de la fábrica de harina San Cristóbal, en el conjunto actualmente conocido como La Alianza, destinada a la molturación de trigo y a la fabricación de fideos y pan. Destaca la tipología empleada en esta construcción, conocida como fábrica de pisos, desarrollada al comienzo de la Revolución Industrial y considerado uno de los tipos arquitectónicos estructuralmente más avanzados del siglo XIX. Originariamente, la fábrica funcionaba con una turbina Fontaine de 50 caballos de potencia, que accionaba 8 piedras de moler francesas de 1,40 metros de diámetro y la maquinaria de la panadería y la fábrica de fideos. Cabe recordar que en 1889 la fábrica instaló una dinamo en una pequeña central hidroeléctrica junto a la panadería y comenzó a suministrar fluido eléctrico para el alumbrado público de Puente Genil, modificación realizada por Ricardo Moreno. Posteriormente, entre 1903 y 1904, se produce la fusión entre la fábrica de harinas y la Sociedad Eléctrica de la Aurora, pasándose el conjunto a denominar La Alianza. Intervino en distintas construcciones con su peculiar estilo, como la Casa de los Reina o la casa que él mismo habitaría y que aún se conserva en pie. Estuvo implicado también en la construcción de la fábrica La Casualidad, sobre la que se cuenta una curiosa anécdota, y es que al parecer, en agosto de 1882, Leopoldo Lemonniez se lamentaba en el casino, sí, en el casino que hoy estamos viendo, de que una localidad con tanta tradición y riqueza aceitera quemara el orujo sin antes extraerle todo el aceite que contenía, como hacían en Francia. El poeta Manuel Reina lo escuchó, le sedujo la idea hasta tal punto que decidió invertir en el proyecto, junto con otros grandes personajes locales. Incluso el mismo Lemonniez aportó todos sus ahorros y quedó constituida La Casualidad Sociedad Anónima para instalar una fábrica de extracción de aceites de orujo. Por casualidad nació y así se acabó llamando